Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. En esta noche regresamos a nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Una vez más, capítulo 6, viendo los versículos 12 al 17. Permítame leerle este texto de las Escrituras, Apocalipsis 6, comenzando en el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En la actualidad el hombre está disfrutando de su día, pero pronto será el día del Señor. El día del Señor. Uno de los temas centrales proféticos en las Escrituras es la venida del gran día de la ira de Dios, también conocido como el día del Señor. Es un día inevitable, aterrador en el futuro del mundo. Estamos leyendo de él exactamente aquí, en esta sección en particular de Apocalipsis. Y para que nosotros comprendamos a plenitud el sexto sello, necesitamos expandir nuestro entendimiento un poco y descubrir lo que la Biblia enseña acerca de este acontecimiento tan importante llamado el Día del Señor. Va más allá de lo que se dice aquí. Cubre textos del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y no quiero excederme en explicar el punto, pero creo que es esencial que usted tenga un contexto más grande en el cual puede usted encajar esta descripción del sexto sello. Y como dije en la última ocasión, el sexto sello realmente inicia el día del Señor. Ya han habido juicios que podrían ser llamados la ira de Dios, pero este es el gran día de la ira. Este es el día culminante del Señor, hacia el cual todas esas cosas que han sucedido a manera de juicio previamente a este han sido precursores, han sido advertencias preliminares precursoras. Ahora, un texto excelente que debemos ver si vamos a entender este acontecimiento llamado el Día del Señor es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y algunos de ustedes recordarán cuando estudiamos esto hace ya muchos meses atrás, pero permítame llevarlo de regreso ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y simplemente vea los primeros 3 versículos como punto inicial para entender la enseñanza de las Escrituras acerca del Día del Señor. El versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ahora, esa frase, tiempos y ocasiones, en el versículo 1, es un término técnico para el periodo de tiempo en torno al regreso del Señor. La palabra tiempos es cronos, tiene que ver con el tiempo en sí. El tiempo ocasiones es kairos y tiene que ver con los acontecimientos que se llevan a cabo en ese entonces o esos tiempos. Entonces él está diciendo, en referencia a los varios tiempos, a los tiempos varios y a los acontecimientos que giran en torno a la venida de Cristo, no necesitan que algo se les escriba. Algo que viene inmediatamente a la mente es que habrán diferentes tiempos y diferentes acontecimientos que constituirán el tiempo del regreso de Cristo. Francamente, los tesalonicenses querían saber todos los detalles. ¿Cuánto tiempo falta para el día del Señor? ¿Cuándo se llevará a cabo el rapto de la iglesia? ¿Cuándo es que será establecido el reino? Querían todos los detalles. Danos el tiempo, danos los acontecimientos, danos la secuencia. Y la respuesta de Pablo es que la preparación espiritual no involucra fijar fechas, no involucra relojes y estar viendo el calendario, no involucra estar buscando señales como tales. Él dice, francamente, no necesitan que nada se les escriba.
En otras palabras, no necesitan saber más de lo que ustedes ya saben. No es para su beneficio que más detalles no están disponibles. Jesús había dado muchos en respuesta a la pregunta de los discípulos en Mateo capítulo 24. Ustedes recordarán que los discípulos le dijeron a Jesús, lo cual realmente detonó este sermón que llamamos el discurso del Monte de los Olivos. Ellos dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Danos la cronología, el reloj, el calendario, describe los acontecimientos. Realmente querían conocer lo mismo, saber lo mismo que los tesalonicenses querían saber, y recordarán que Jesús procedió a darles ciertas señales, ciertas cosas que podían buscar, podían esperar, pero nunca les dio un tiempo específico para que supieran cuándo sucedería. Y de nuevo en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, encontramos las conocidas palabras de Jesús: no os corresponde el conocer los tiempos ni las sazones que el Padre ha determinado en su propia potestad o autoridad. No necesitan conocer todos los acontecimientos, no necesitan conocer el tiempo exacto. Saben lo que necesitan saber. Y para entender lo que realmente está diciendo, debemos entender esto. Dios ha escogido no descubrir el tiempo del regreso de Cristo. Él no nos ha revelado cuándo es que el día del Señor vendrá, cuándo los acontecimientos asociados con el día del Señor vendrán, cuándo es que los sellos serán abiertos, cuándo es que las trompetas serán tocadas, cuándo es que las copas serán derramadas. No conocemos específicamente qué tiempo, en qué época, en qué año, en qué fecha el rapto de la iglesia se llevará a cabo. No sabemos cuándo es que el tiempo de la tribulación va a venir seguido del establecimiento de el reino glorioso milenario de Cristo. La razón por la que no sabemos es porque el Señor no lo ha revelado. Y oí el otro día, apenas la semana pasada, que otro hombre, un hombre bien conocido en el radio enseñando la Biblia, ahora ya nos dijo que va a suceder en 1994. Y la gente continúa haciendo esto. Simplemente acabamos de pasar un punto importante en la historia en donde literalmente millones de personas se han involucrado en un ministerio coreano que creían que el acontecimiento iba a suceder en cierta fecha en octubre. Claro, fue en noviembre, uno de los dos, pero no sucedió. Esta idea de estar fijando fechas continúa. Y nuestro Señor dice, y el apóstol Pablo dice, y se nos repite una vez más, obviamente, a lo largo de toda la literatura profética, no sabemos cuándo. Conocemos algunos acontecimientos generales. Sabemos algo de la secuencia de las cosas. No sabemos cuándo es que esto va a suceder. Por lo tanto, todas las generaciones viven con cierta cantidad de expectativa y cierta cantidad de espera. En el versículo 2, él dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y aquí él nos presenta el término el día del Señor. Vendrá como ladrón. ¿Cómo viene un ladrón? Sin anunciar que viene, de manera inesperada, de pronto y buscando dañar. Usted no lo puede agendar el día y la hora en la cual el ladrón va a venir. No le dé esa información y así es como el Señor va a venir, inesperadamente, repentinamente y dañando. Pero toda generación, por lo tanto, necesita estar alerta. En el sermón que mencionamos antes en Mateo 24, Jesús dijo en el versículo 42, por tanto, estad alertas, velad, porque no sabéis el día en que vuestro Señor vendrá. Eso no es algo que el Señor ha escogido revelar. Versículo 50 del mismo capítulo, el amo de ese esclavo vendrá en un día en el cual no lo espera y en una hora en la cual no conoce. En el capítulo 25, versículo 13, velad, porque no conocéis el día ni la hora. Y Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40, básicamente dicen lo mismo. No conocemos el momento específico que detonará los acontecimientos del día del Señor. No conocemos el momento específico cuando el primer sello será abierto. Junto con el resto de los sellos, esas cosas no se nos han revelado. Inclusive en Apocalipsis 16:15 dice, he aquí, vengo como ladrón. De nuevo, repentinamente, inesperadamente, y va a traer daño. No sabemos cuándo es que el rapto sucederá. No sabemos cuándo es que la ira de Dios será desatada al principio de los dolores de los que habló Jesús. Por lo tanto, no conocemos exactamente el tiempo de la gran tribulación y por ello no conocemos en qué época, en qué siglo, en qué milenio es que el sexto siglo será roto y el día del Señor llegará. No sabemos cuándo es que ese periodo de 7 años de ira divina viene, por lo tanto, en un sentido es inminente. Podrá venir en cualquier momento y todas las generaciones viven hasta cierto grado esperándolo. Toda generación es advertida
de que la ira de Dios viene y deben estar lista para ella, y no conocemos el tiempo exacto. Ahora, permítame profundizar en esto. Inclusive la gente que vivirá durante la tribulación de 7 años, después de que la iglesia sea sacada, la gente será redimida, y claro, hay una gran población de gente no redimida, inclusive la gente viviendo durante ese tiempo en el que pueda haber el primer sello y el segundo sello y el tercero y el cuarto y el quinto, no conocerá el tiempo exacto, no conocerá el tiempo exacto cuando el sexto sello será abierto. No conocerán el día, no conocerán la hora, no conocerán los detalles específicos del juicio. No se nos da el conocer precisamente cuándo va a suceder eso. De hecho, en el versículo 36 de Mateo 24, Jesús dice que de ese día y hora nadie sabe, solamente el Padre. Ese es un acontecimiento secreto conocido solo por Dios. No conocemos el momento exacto. Entonces, aun cuando la gente esté viviendo en la tribulación y esté viendo que estos acontecimientos se llevan a cabo, no van a saber exactamente cuándo es que el sexto sello va a venir. De hecho, los creyentes pueden estar tratando de adivinar porque podrán ver lo que está pasando y podrán decir, bueno, tiene que ser pronto, tiene que estar cerca. Los incrédulos, por otro lado, van a estar tan engañados que ni siquiera reconocen que viene en absoluto. Ahí es cuando el versículo 3 nos dice que mientras que están diciendo, y significa falsos profetas, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y noten la siguiente frase, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, esto es, repentinamente. El mundo incrédulo va a estar oyendo a los falsos profetas y a los falsos maestros. Jesús habla de ellos en Mateo 24. Él dice, mientras que todos estos juicios están desarrollándose, van a haber falsos maestros y falsos profetas y falsos cristos, y van a engañar de manera eficaz a la gente. Van a estar diciendo paz y seguridad, todo está bien, todo va a mejorar. Me acuerdo que les conté la última vez de que van a estar matando a los cristianos, matando a judíos, diciéndole al mundo que si pudiéramos deshacernos de estas personas, entraremos a la utopía y la paz será nuestra. Son muy parecidos a los falsos maestros de la profecía de Jeremías, quienes seguían diciendo paz, paz, cuando no había paz. Los mismos de Ezequiel 13, habla Ezequiel que está hablando que dicen paz, paz y no hay paz. Los mismos de Miqueas, capítulo 3, versículo 5, paz, paz y no hay paz. Los mismos de 2 de Pedro 3, 3, los burladores que dicen, ¿dónde está su venida? ¿Dónde está su venida? Todo sigue igual como siempre ha sido, y de manera eficaz van a engañar al mundo entero. Entonces, el mundo entero, aunque han visto los 5 sellos abiertos y alguien les puede mostrar una Biblia y describírselos, van a estar tan engañados por Satanás y el anticristo y los falsos maestros que están de acuerdo con ellos, que no esperarán el día del Señor. E inclusive los creyentes que saben que viene no van a conocer el momento exacto de su llegada. Él dice en el versículo 3, cuando están diciendo paz y seguridad, entonces oletros, desastre, ruina sin esperanza y la pérdida de todo les llegará. No significa necesariamente la destrucción de su ser, sino la destrucción de su bienestar. No es el fin de su existencia, no es aniquilación, es la ruina del propósito de su existencia. Y él dice que vendrá repentinamente, va a venir inesperadamente, va a venir repentinamente. Un versículo que debe mantener en mente es Mateo 24, 27. Porque así como el relámpago viene del este y viene al oeste, así será la señal del Hijo del Hombre. Cuando el momento viene para inaugurar este gran día del Señor y la furia de la ira de Dios y la ira del Cordero, vendrá repentinamente, va a ser un shock, inclusive para los creyentes que ahora conocerán su momento, y después viene el juicio. Ahora, esto que viene es lo que la Biblia llama el día del Señor. Es mencionado 19 veces en el Antiguo Testamento y específicamente 4 veces en el Nuevo Testamento. Simplemente una consideración breve y rápida del mismo. Escuche lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron acerca del día del Señor. Isaías 2:12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo orgulloso, todo arrogante, todo exaltado, y será humillado. Llorad porque el día del Señor ha llegado. Isaías 13:6, en el versículo 9. He aquí el día del Señor viene, y aquí está una definición del mismo, cruel, tanto con ira y a enojo ardiente, para dejar que la tierra sea desierta. El profeta Jeremías, capítulo 46, versículo 10, dijo, este es el día del Señor, Dios de los ejércitos, un día de venganza, para que pueda vengarse a sí mismo de sus adversarios. El profeta Joel escribió en el capítulo 1, versículo 15, porque el día de Jehová ha llegado,
vendrá como destrucción del Todopoderoso. En el capítulo 2, versículo 11, él dijo, porque el día de Jehová o del Señor es grande y muy terrible. En el mismo capítulo, versículo 31, él dijo, el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre antes de la venida del gran y terrible día del Señor. El profeta Amós escribió en el versículo 18 del capítulo 5, ay de vosotros que desean el día del Señor, porque qué bien es el día del Señor para ustedes. ¿No es el día del Señor oscuridad y no luz? Malaquías 4:5, enviaré a Elías el profeta antes de la venida del gran y terrible día del Señor. En Sofonías 1:14 dice, el gran día del Señor se acerca y se apresura. El ruido del día del Señor es amargo, será ruidoso. El día es un día de ira, un día de aflicción, un día de devastación, de desolación, un día de oscuridad, un día de nubes y de densas tinieblas. 6 veces se refiere al día de condenación. 4 veces es llamado el día de la venganza. Siempre se identifica como un tiempo en el que Dios desata su furia final. Y siempre hay un sentido en el que está cercano en toda generación. Ezequiel 30, versículo 13, el día está cercano, el día del Señor está cercano. Joel 2:1, el día del Señor viene, se acerca. Joel 3:14, el día del Señor está cercano. O Abdías 15, el día del Señor viene sobre todas las naciones y está cercano. Sofonías 1:7, el día del Señor está cercano. Capítulo 14, versículo 1 de Zacarías, el día del Señor viene. Toda generación ha vivido con la realidad de que podría venir en cualquier momento. Y entonces, los profetas han advertido, y los escritores del Nuevo Testamento han advertido que el día del Señor viene. Es un día de furia, es un día de juicio, es un día de ira. Ahora, con todo eso en mente, al regresar a Apocalipsis capítulo 6 y lee la declaración del versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, es únicamente razonable suponer que esto está describiendo el día del Señor. El 6º sello, entonces, abre el día del Señor, la furia final de la ira de Dios. Aunque todo lo que ha sucedido previo a esto es la ira de Dios, este es el día final de la ira de Dios. Y por cierto, en el Antiguo Testamento hubieron algunos días históricos del Señor. Esto es cuando Dios intervino en venganza poderosa, y ellos también eran indicadores preliminares de advertencias conforme Dios dio ciertos juicios que llegaron a su furia final. Entonces, su precedencia histórica para el mismo patrón aquí, cuando tiene una serie de juicios llevando hasta la furia final llamada el Día del Señor. Este Día del Señor, quiero añadir como comentario al margen, comienza hacia el final del tiempo de 7 años de la tribulación, y realmente viene en 2 olas. La primera parte viene al final de los 7 años de la tribulación, y la segunda parte viene al final de el reino milenario de 1000 años. Entonces vienen 2 fases con 1000 años en medio. En la segunda epístola de Pedro creo que es totalmente claro, porque en el versículo 10 del capítulo 3, Pedro dice, el día del Señor vendrá como ladrón. Misma terminología, él dice, cuando el día del Señor venga, los cielos pasarán con estruendo, los elementos serán destruidos con calor ardiente, la tierra y sus obras serán quemadas. Y después dice en el versículo 13, finalmente vendrán nuevos cielos y nueva tierra. Entonces el día del Señor se estira desde el final del periodo de 7 años, cuando comienza, hasta la venida de los nuevos cielos y la nueva tierra, lo cual viene después del milenio de 1000 años. Entonces, lo que estoy diciendo, sigue aquí la idea, es que el día del Señor viene en 2 fases. Una al final de los 7 años y después una fase final al final del milenio. Conforme Él consuma lo que está existiendo entonces, conforme la tierra milenaria y los cielos terminan, inaugura el nuevo cielo y la nueva tierra, el cual es el estado eterno. Dice usted, bueno, ¿cómo es posible que es un gran día si está separado por 1000 años? Y Pedro le da la respuesta de una manera muy, muy clara en ese mismo texto, cuando dice, en el versículo 8, palabras conocidas para nosotros, usted las conoce bien, y no ignoréis esto, amados, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando el día del Señor venga, el hecho de que hay un intervalo de 1000 años en medio no es difícil para que Dios lo maneje. Él está por encima y está más allá del tiempo, y con Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces,
Ese es el contexto amplio bíblicamente en el cual usted tiene que ver el sexto sello. Ahora regresemos al sexto sello en nuestro estudio. La fuerza aquí, si podemos identificar una fuerza, dijimos que el primer sello, la fuerza, fue paz. El segundo sello, la fuerza, fue guerra. El tercero fue hambre y el cuarto fue pestilencia y el quinto básicamente fue venganza. Si identificamos una fuerza aquí, la fuerza es temor. Lo que realmente se ve aquí es temor, como un temor que el mundo jamás ha conocido. Va a llevar a la reunión de oración más grande que el mundo jamás ha conocido, nada más que no le están hablando a Dios. Están orándole a los montes y a las rocas, como dice el versículo 16, y pidiéndole que los aplasten. En Lucas 21:26, les recuerdo, dice que algunos se van a desmayar de temor. La palabra desmayar o desfallecer significa morir. La gente literalmente va a morir de miedo. El temor es la esencia del sexto sello. El mundo temerá y sabrán ahora que lo que han estado experimentando ha sido la obra de Dios y todas las advertencias que tuvieron por parte de los creyentes que estaban abriendo la Biblia y mostrándoles la verdad, todas las advertencias que trataron de callar, inclusive el evangelio predicado por el ángel evangelista, el ángel eterno, los 144,000 judíos convertidos, 12,000 de cada tribu, los 2 testigos, todos los mensajes que han oído de todo mundo dándoles la verdad, de pronto van a tener significado y sabrán que lo que ha sido dicho, de hecho, fue la verdad. Dios les estaba enviando señales de advertencia acerca del día venidero del Señor. Y entonces, al llegar al sexto sello, el Cordero toma el título de propiedad de la tierra y lo vuelve a desenrollar una vez más, rompe el sexto sello, el cual es el título de propiedad que describe que Él está adueñándose de lo que legítimamente es suyo, como el heredero de Dios de todo el universo, el cual está en las manos del usurpador Satanás y sus demonios y hombres, y Él lo vuelve a desenrollar una vez más, y el sexto sello trae el día del Señor. El mundo se rehusó a creer las advertencias de los cristianos, el mundo ha tratado bajo el liderazgo del anticristo de destruir a los cristianos, matarlos a todos, martirizarlos, matar a los judíos, como también aplastar al pueblo de Dios. Han sido engañados por el anticristo para creer que lo que está sucediendo es causado por cristianos y judíos, y si pueden masacrarlos a todos y quitarlos a todos, pueden entrar a la utopía. Y ahora de pronto saben que no es verdad, porque debido a lo que comienza a suceder en el sexto sello, de pronto, como Jesús dijo, como el relámpago, 6 cosas suceden. Lo vimos la última vez. Se las recuerdo rápidamente. Seismos, ¿ven la palabra terremoto? De hecho, la palabra seismos significa sacudir. El universo entero comienza a sacudirse. Después Él dice, el sol se volvió negro como silicio hecho de pelo, debido a que al rompimiento del planeta Tierra y el rompimiento de otros cuerpos en el espacio, la destrucción, la Tierra que está explotando envía fuego y también envía humo a la atmósfera, lo cual oscurece el sol. Podría ser que el sol mismo comienza a producir humo, conforme de alguna manera comienza a desintegrarse. La luna se convierte como sangre, conforme es oscurecida en un eclipse en oscuridad y quizás por las orillas o a las orillas rojas del fuego, una acción volcánica de la tierra. Y después dice cosas fascinantes en el versículo 13, las estrellas del cielo. ¿Se acuerda que esa es la palabra asteraes? Puede significar cualquier cuerpo en el cielo. No solo estrellas como las conocemos cayeron a la tierra. Obviamente no puede significar nada más una estrella, porque si una estrella le pegara a la tierra, son tan grandes, en su mayor parte miles de veces, si no es que millones de veces más grandes que nuestro propio Sol, nos consumiría inclusive antes de que aterrizara aquí. Entonces es apropiado suponer que esto tiene en mente asteroides, meteoritos, fueran cuales fueran otros objetos que están volando ahí por el espacio, que comienzan a golpear la Tierra. Y también es posible que inclusive las estrellas comienzan a caerse del cielo hacia la Tierra, pero todas estas cosas están cayendo del cielo como una higuera que se le están cayendo los higos cuando es sacudida por un gran viento. El cielo comienza a caerse, la Tierra es bombardeada por cuerpos celestes en los cielos que se están desintegrando. Después, en el versículo 14, el cielo se estaba abriendo. Este es el quinto componente, como un pergamino. Si usted toma un pergamino y le estira hasta su límite, se estiraría y se parte a la mitad y termina enrollado de 2 lados. El cielo, como lo conocemos, desaparece. Después todo monte e isla sale de sus lugares. La tierra comienza a temblar y todas las capas de la corteza de la tierra comienzan a moverse. Ahora, esto es lo que es descrito como el sexto sello.
Esto es, creo yo, lo que Jesús quiso decir cuando dijo en Lucas 21:11, habrá terrores y señales en el cielo estable, el cielo a partir del cual podemos navegar, el cielo que siempre ha sido el mismo, que es absolutamente predecible. Cientos de miles de años a lo largo del futuro, los hombres le pueden decir lo que va a suceder en órbita, cuándo y cuándo va a estar ahí, porque es tan predecible que instantáneamente se va a volver impredecible. Y el mundo ahora sabe quién lo está haciendo, porque en el versículo 16 reconocen la ira del Cordero y la presencia del que se sienta en el trono, quien es Dios. Cuando usted predica un mensaje así, supone que la gente va a decir, eso es ridículo, es absolutamente ridículo. Los burladores siempre han dicho, todo continúa siendo como ha sido desde el principio, nunca nada cambia, el cielo siempre es igual, los planetas siempre se mueven en la misma órbita, todo está bien. Bueno, si usted ha estado pensando eso, en la última publicación de la revista Newsweek, podría sacudirlo un poco. Newsweek, 23 de noviembre de 1992, tiene una historia titular. El artículo dice, ahí en la portada, el día de la condenación de la ciencia, nuevas teorías acerca de los cometas asteroides y cómo el mundo puede terminar. Ese es el título. Y la cubierta presenta un retrato de la Tierra, y hacia la Tierra encontramos una bola de fuego, así como lo acabamos de describir. El artículo es absolutamente asombroso. Y ahí, en el encabezado, en el índice, dice esto: la ciencia de condenación, cómo terminará el mundo. El 23 de marzo de 1989, un asteroide de media milla se acercó a la Tierra a 700,000 millas de distancia. Nadie lo vio venir. Si hubiera llegado meramente 6 horas después, podría haber aplastado la civilización. Los astrónomos se están esforzando por comenzar un censo de qué amenazas se encuentran en el sistema solar conforme el ritmo del descubrimiento se va acelerando, y así también el ritmo del corazón de la Tierra, de cualquier persona en la Tierra. La Tierra corre su curso en torno al Sol en una masa de asteroides, dice el astrónomo Donald Yeomans, del Laboratorio de Propulsión de Jets en Pasadena de la NASA. Tarde o temprano nuestro planeta será golpeado por uno de ellos. Fin de la cita. Y si usted va al artículo, encontrará una copia bajo el retrato que dan. La copia dice esto, y cito: una colisión mortal podría absorber la atmósfera, podría quemar la Tierra y convertir al planeta en polvo. Y después el artículo dice esto, y cito: viene gritando del cielo como un grito del infierno, más grande que un monte y lleno de más energía que el arsenal entero nuclear del mundo. Pega a la atmósfera 100 veces más rápido de la velocidad de una bala. Y menos de un segundo más tarde golpea el suelo con una fuerza explosiva de 100 millones de megatones de dinamita. Las olas de shock del aterrizaje, viajando a 20,000 millas por hora, nivela todo en un radio de 150 millas. Simultáneamente, una masa de piedra vaporizada se levanta de donde cayó el impacto, abriendo un hoyo en la atmósfera y haciendo que salga todos los restos calientes. La roca vaporizada se enfría, condensándola de nuevo en cientos de millones de pequeñas piedras. Conforme vienen de regreso al suelo, a lo largo de la siguiente hora, se calientan, y pronto después el aire mismo se vuelve rosa ardiente. Vapor sale de las hojas verdes, los edificios, inclusive los árboles, se incendian, nitrógeno y oxígeno en la atmósfera combinadas en ácido nítrico. Cualquier vida sobreviviente que sale de una cueva es golpeada, azotada por esta lluvia, como es tan cáustico como el ácido cáustico en una batería de automóvil. Eso es lo que el astrónomo Henry Melos de la Universidad de Arizona calcula que sucedería si algo de 6 millas de tamaño cayera del espacio y le pegara a la Tierra. 6 millas también resulta ser el tamaño probable del cometa Swift-Tuttle. Swift-Tuttle es la bola de polvo congelada que un astrónomo el mes pasado declaró que tiene una en 10,000 posibilidades de golpear la Tierra el 14 de agosto de 2126. Un estimado de 20 toneladas de partículas, la mayoría no más grandes
que granos de arena cayendo a la Tierra diariamente. Claro que algunas veces los misiles son más grandes que los granos de arena, pero miles de meteoritos tan grandes como un carbón caen diariamente, normalmente sin causar daño. Uno penetró un garage en Illinois, otro causó de un auto que fuera pérdida total en un suburbio de la ciudad de Nueva York el mes pasado. Irónicamente, las pérdidas son más preocupantes que lo que azotan. El 23 de marzo de 1989, un asteroide de media milla se acercó a la Tierra a 700,000 millas de distancia. Nadie lo vio venir. Si hubiera llegado unas meras 6 horas más tarde, habría terminado con la civilización. Ahí se acabaron los cielos amigables. Fin de la cita. Y en otra parte del artículo dice lo siguiente, y cito: algunos que están contando los asteroides que están en órbita lo suficientemente cerca de la Tierra presentan una amenaza. A fines de los 1980 se estaban encontrando 15 asteroides por año de un tamaño que podrían eliminar a la sociedad humana. Ahora llegaron a ser 35 al año y llegando a 100 al año en 1994. Simplemente en 4 noches de verano en 1990, un científico encontró 3. Un asteroide que cruza directamente por la órbita de la Tierra es de 20 millas de ancho, lo suficientemente grande como para causar daño inconcebible, incalculable. Hay media docena que son más grandes de 5 millas. Fin de la cita. El artículo continúa describiendo ese tipo de cosas que están flotando allá afuera. Algunos son del tamaño de un camión. Esto es más pequeño que de 30 pies de ancho y llevan 50,000 toneladas de dinamita. Un asteroide así o cometa podrá producir una bola de fuego meteórica en una explosión de luz y calor, pero normalmente está demasiado alto en la atmósfera como para causar daño significativo. Después hay algunos del tamaño de un edificio y un diámetro entre 30 a 300 pies. Llegan a nuestro espacio y explotan a 5 millas arriba con una fuerza de 12 megatones. Aniquilan a venados a 30 millas de distancia, prenden la ropa de un hombre a 60 millas de distancia y lo que hacen es que nivelan a más de 700 millas cuadradas de un bosque siberiano. Dice usted, ¿cómo sabe eso? Porque uno lo hizo en 1908. Y continúa el artículo. Un asteroide más fuerte, uno hecho de níquel y de hierro en lugar de que fuera de piedra, llegó al suelo sin explotar. Si uno del tamaño de la roca Tunguska llegara a la parte rural de Estados Unidos de Norteamérica, calcula John Pike, director de la política espacial de la Federación Norteamericana de Científicos, podría matar a 70,000 personas, causar 4 billones de daños de propiedades. También podría aplastar edificios a 12 millas de distancia, de acuerdo con el panel de la NASA. Si llegara a un área urbana, habría más de 300,000 muertes. Si llegara a una zona sísmica, podría detonar terremotos que llegarían hasta 7.5 en la escala de Richter. Fin de la cita. Esos no son malos, no son malos. El siguiente es del tamaño de una montaña, Si un asteroide de 600 pies a lo largo cayera a la mitad del Océano Atlántico, calcula el astrofísico Jack Hills de Los Álamos, del Laboratorio Nacional de Los Álamos, produciría una ola masiva de 600 pies de alto, tanto en la costa europea como norteamericana. Los asteroides grandes de media milla de ancho, con toda certeza llegarían a la Tierra, llegarían a causar la catástrofe más grande si golpearan la Tierra, y llegaría a ser la catástrofe más grande en la historia humana. Gracias a la nube de polvo que produce este tipo de una explosión de 1,000,000 de megatones, no habrían cultivos ya por un año. En contraste, un cometa de este tamaño, debido a que el hielo y los gases congelados se fragmentan fácilmente, probablemente se dividiría en la atmósfera y explotaría como cuando llegó el de Tunguska. Y después están los del tamaño de una ciudad, dicen ellos, asteroides o cometas más grandes que tienen un tamaño de más de 3 millas de ancho, como el Swift-Tuttle. Si uno llegara al Golfo de México, si cayera en el Golfo de México, crearía una ola de 3 millas de alto. A 900 millas de distancia, la cantidad de agua, la pared de agua, todavía
sería de 1,500 pies de alto. Un asteroide aterrizando así en el Golfo de México inundaría Kansas City. El impacto sería que continentes enteros ardieran en llamas, bloquearía la luz solar y haría de la agricultura imposible. Los humanos terminarían siguiendo el camino de los trilobites. Y después el artículo dice, como si esto no fuera lo suficientemente malo, procedió a decir, y cito, nuestra Vía Láctea y su vecino más cercano, la galaxia Andrómeda, se están acercando el uno al otro a unos 125 kilómetros por segundo, o van avanzando más bien la una hacia la otra a unos 125 kilómetros por segundo. A ese paso van a cerrar la distancia de 2 millones de años luz que los separa y van a chocar en de 5 billones a 10 billones de años. Fin de la cita. Me encanta cuando dicen eso. La razón por la que dicen eso es porque siempre suponen que esas cosas han seguido y siguen avanzando a la misma velocidad. Continúa el artículo. Debido a que Andrómeda es de 2 a 3 veces más grande que la Vía Láctea, la colisión sería análogo a algo así como una compañía grande apoderándose de una pequeña, dice el astrónomo Lars Hörnquist de la Universidad de California. Nuestra galaxia será consumida y destruida, aun si la Tierra pudiera sobrevivir de alguna manera. Dado todo el espacio vacío en la galaxia, la colisión enviaría más cometas, asteroides y otros restos golpeando nuestro sistema solar. Fin de la cita. En otras palabras, ellos ahora saben que hay un curso de colisión a lo largo del espacio, a un nivel pequeño del tamaño de una pequeña roca, hasta galaxias enteras que chocan. Y lo único que Dios tiene que hacer es decir la palabra y sucede. Para ese entonces, dice él, y cito, la Tierra podría estar bien cocinada de cualquier manera por nuestra propia estrella que esté evolucionando, el Sol, porque está gradualmente creciendo y volviéndose más luminosa. Cuando el Sol es 2 veces de su diámetro actual, los océanos de la Tierra van a hervir. Cuando el Sol es 15 veces más brillante, las temperaturas de la superficie alcanzarán los 600 grados Kelvin y su corteza se derretirá. Y después el artículo dice esto. Todo esto tomará billones de años porque el universo ya tiene billones de años de edad. Fin de la cita. La verdad es que el universo es joven. Lo que creen que tomó mucho tiempo para arreglarse a sí mismo, Dios lo arregló instantáneamente, así como Él también lo va a desorganizar, lo va a deshacer instantáneamente. Después el artículo busca algo de esperanza contra este holocausto inevitable y cierra con este párrafo, y cito, durante el tiempo de una vida humana, difícilmente hay 1 a 10,000 posibilidades de que la Tierra será golpeada por algo lo suficientemente grande como para terminar con nuestros cultivos a nivel mundial y posiblemente forzar a que los supervivientes regresen a la época de el cazador de la época de piedra. Esas son las posibilidades de morir de anestesia durante una cirugía, morir en un choque de auto en un periodo de 6 meses, o morir de cáncer por estar respirando los gases del automóvil en la autopista de Los Ángeles. Los asteroides asesinos y los cometas están ahí, y algún día estarán en un curso de colisión con la Tierra. De todas las especies que jamás se arrastraron sobre la Tierra, caminaron, volaron o estuvieron nadando en la Tierra, y se estima que 2/3 partes se extinguirán debido a un impacto del espacio en el pasado. Y se estima más bien que 2/3 partes se extinguieron debido a un impacto del espacio en el pasado. La humanidad todavía quizás puede enfrentar ese destino también, pero somos la única especie que puede llegar a contemplarlo y quizás hacer algo para prevenirlo. Fin de la cita. ¿No es eso asombroso? Saben que este es un universo amenazador. No lo pueden prevenir, va a venir. Si leen el libro de Apocalipsis pueden saber que va a venir. Lo único que no pueden saber es cuándo va a venir, pero va a venir. Y cuando venga, y la Tierra comienza a ser golpeada por asteroides y los meteoritos y cometas y cualquier otro tipo de fragmentos de estrellas y soles vengan golpeando nuestro espacio, y cuando las galaxias chocando hagan lo que Dios quiere que hagan en el momento de su ira, el mundo va a saber que es Dios. Entonces hay razón por la que hay que temer. Ese es nuestro primer punto. Bastantes razones para temer. Y ahora los científicos, desde una perspectiva no bíblica, están comenzando a despertar ante esta realidad. Veamos un segundo punto brevemente, el rango del temor. El rango del temor, eso está en el versículo 15. ¿Qué tan amplio es esto?
Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre. Ahora, en esas 5 categorías tienen a la élite del mundo. Esto es, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos. Ahí está la élite del mundo. Los reyes y los grandes hombres, los capitanes, los ricos, los fuertes, describen a la clase alta, la élite. Toda persona en el mundo va a estar involucrada en este temor. Y él comienza con la élite, lo van a ver, no lo pueden evitar. Va a venir, va a ser visible, va a dejar su impacto tremendo, aun como lo que pasó en Chernobyl dejó su impacto en el mundo de una manera pequeña, o como la explosión del volcán en Alaska, o cualquiera de otras cosas así lo hicieron. Esto va a ser más allá de lo que jamás el hombre imaginó. Y el mundo entero de la élite no va a tener manera alguna de enfrentarlo. Las últimas 2 clases, todo esclavo y todo libre, simplemente divide a la gente común en 2 categorías, que la gente común en los tiempos de la antigüedad eran divididos, o esclavos o libres. Fuera usted de la élite o del hombre común, usted lo va a saber, va a venir. Nadie va a quedar afuera. Todo el mundo lo va a ver, todo el mundo lo va a sentir, todo el mundo va a experimentarlo. Isaías escribe en el capítulo 2, entren en la roca y escóndase en el polvo del terror del Señor y del esplendor de su majestad. La mirada orgullosa del hombre será abatida, el orgullo del hombre será humillado, y solo el Señor será exaltado en ese día. En el versículo 19 él dice, los hombres entrarán en las cuevas de las rocas y en los agujeros del suelo, ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer de la tierra temblar. En ese día los hombres desecharán a los topos y a los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, los cuales hicieron para sí mismos para adorarlos, para irse a las cavernas de las rocas y meterse a las hendiduras de las peñas, ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer que la tierra tiemble. Pero para los redimidos, Jesús dijo en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense, levanten sus cabezas, porque su redención se acerca. Cuando los redimidos vean esto, ellos sabrán que el reino viene. El rey viene, el reino sigue. Pero el resto de los redimidos del mundo, todos ellos, todo mundo va a estar en temor. Y algunos van a tener tanto miedo que morirán. Aquellos que no morirán del temor se presentan en el versículo 16 y 17 en la reacción. Vimos la razón de su temor, el rango del temor y ahora finalmente la reacción. Dice que ellos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Tal como Isaías lo dijo. Nos gustaría que se hubieran arrepentido, ¿no es cierto? Nos gustaría haber leído que vieron sus pecados y clamaron a Dios por misericordia. Ciertamente habían sido advertidos una y otra vez. Habían oído el Evangelio, habían tratado de aplastar a sus predicadores. Nos encantaría que hubieran clamado por misericordia. Pero si usted lee su reacción en el capítulo 9, versículo 21, no se arrepintieron de sus homicidios, o de sus hechizarías, o de su inmoralidad, de sus robos, no se arrepintieron, aunque los juicios de las trompetas estaban sobre ellos. Y en el capítulo 16, en línea con los juicios de las copas, versículo 11, blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Deberían haber clamado por misericordia, pero como los demonios de los cuales Santiago escribió, creyeron y temblaron, pero no se arrepintieron. ¿Por qué no se arrepienten? Porque han seguido el camino de Satanás y están engañados. Creyeron la mentira, se identificaron con el anticristo, y Dios los ha dejado en ese engaño, los ha entregado a la ira. Versículo 11 de 2 de Tesalonicenses 2, Dios les enviará una influencia engañosa para que crean lo que es falso, para que sean juzgados los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la impiedad. Así como Faraón, que endureció su corazón, y Dios endureció su corazón finalmente, los que endurecen sus corazones, entonces verán que sus corazones serán endurecidos por Dios. Y en ese momento no pueden creer. Y en su terror dice que se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Ese es un lugar bastante torpe al cual vas a ir, porque eso se está deshaciendo, pero realmente no importa, ¿o sí? ¿Qué van a hacer? No pueden escapar. No pueden irse a ningún lugar. No es posible porque Dios está deshaciendo todo. Además, usted no puede ir a ningún lugar en donde el Señor no lo pueda encontrar. Lea el Salmo 139, versículos 7 al 13. Y ciertamente no es muy inteligente porque ese es exactamente el lugar en el que usted va a ser aplastado, porque los montes y las rocas y las cuevas se están colapsando bajo el juicio de Dios, y creo que esa es su intención. ¡Destrúyenos! En primer lugar, escóndenos y aplástenos y no nos dejen vivir para enfrentar a Dios.
Ellos prefieran estar muertos que enfrentar a Dios, sin saber lo que la muerte significará, y es que enfrentarán a Dios. Versículo 16. Decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Le están orando a la madre naturaleza. Oseas 18 dice: dirán a los montes: cúbranos, y a los montes: caigan sobre nosotros. Es un deseo mortal. No es racional, pero prefieren morir que enfrentaran a Dios. Saben que Él está enojado, y el Cordero está enojado, y saben que ha venido, versículo 17, el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice: vendrá destrucción y no escaparán. El profeta Nahum escribió en el versículo 6 del capítulo 1: ¿quién podrá sostenerse ante su indignación? ¿Quién soportará el ardor de su ira? Su ira es derramada como fuego y las rocas son rotas por él. Nadie sobrevivirá. Nadie sobrevivirá. Entonces el temor es una escena aterradora. Observe Hebreos 10 por un momento breve. Hebreos 10:26 dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si usted conoce el Evangelio, si la gente oye el Evangelio hoy o inclusive en ese entonces y continúan pecando voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no hay sacrificio por los pecados. Lo que queda es, versículo 27, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si usted rechaza el Evangelio, esto es lo que usted debe esperar. Si usted estuviera vivo en el día del Señor, usted se perdiera del día del Señor en la tierra, todavía experimentaría una condenación eterna, y será severa. Como dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Creen que si las montañas los aplastan y las rocas los aplastan, no tendrán que enfrentar a Dios? Hombre, están mal. Dice usted: John, ¿estás diciendo que nadie se va a arrepentir? No. Durante este periodo de tiempo habrá un número incontable de gentiles convertidos, como el capítulo 7, versículo 9 dice, tantos que ni siquiera pueden ser contados. Ningún hombre jamás podría contarlos, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. También los judíos serán convertidos. Romanos 9 dice que todo Israel será salvo. Zacarías dice que los judíos mirarán y verán al que traspasaron y morarán por él como se llora por un hijo unigénito, y una fuente de bendición y salvación será abierta a Israel. Habrá salvación durante este periodo de tiempo entre los gentiles y entre los judíos, conforme los judíos finalmente ven a su Mesías. Creen en él y reciben el reino, pero el mundo en su mayoría será aplastado. Su propio deseo se volverá realidad, pero no escaparán, porque enfrentarán a su Hacedor después de la muerte para ser enviados para siempre al infierno eterno. ¿Cuál es la importancia de todo esto para nosotros? Debe ser obvio. Si usted es un incrédulo, tiene que ser advertido. De acuerdo con Romanos 2:5, usted está atesorando ira para el día de la ira. Usted está acumulando una deuda, la cual Dios le va a pagar a usted con su ira en el día de la ira. Necesita ser advertido. Si usted conoce la verdad del Evangelio Salvador y continúa pecando voluntariamente y lo rechaza, lo único que usted puede esperar es una expectativa terrible de juicio. Si usted es cristiano, en primer lugar, puede estar agradecido porque va a escapar. Amén. Y vamos a ser arrebatados para reunirnos con el Señor en el aire, y vamos a estar con Él, y vamos a regresar con Él en gloria para reinar. En segundo lugar, como creyente, no solo debo estar agradecido, sino debo ser fiel en evangelizar, ¿verdad? Cuando entiendo lo que viene, tengo que advertirle a los hombres. Por un lado, estoy agradecido porque voy a ser rescatado de la ira, porque no estoy destinado para la ira venidera. Pero por otro lado, hay un mundo de gente que necesita el mensaje salvador de Jesucristo, y yo se los debo traer para que puedan ser librados de eso. Padre, oro porque cada uno de nosotros aquí que ha oído esta palabra tenga una respuesta correcta. Para aquellos que no conocen a Cristo, que el temor inunde sus corazones ahora para que no experimenten esto en el futuro. Que vengan a Cristo, quien en este día está ofreciendo perdón pleno en su gracia y perdón por nuestros pecados, si reconocemos su muerte y resurrección, si nos acercamos a Él como Salvador y Señor. Para aquellos de nosotros que somos cristianos,
que estemos agradecidos por el regalo de gracia que nos ha sacado de aquellos que son hijos de ira y nos ha hecho hijos de Dios, lo cual nos ha dado la promesa de que hay un lugar en la casa del Padre, del cual Jesús habló cuando dijo: voy a preparar lugar para vosotros, y si voy a preparar lugar para ustedes, regresaré para recibirlos a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que no nos dirigimos a la ira. Gracias porque no estamos destinados para la ira, que no somos hijos de ira, que no somos de las tinieblas, no somos de la noche, somos hijos del día. Y escaparemos eso. Gracias por eso. Al mismo tiempo somos responsables de predicar la verdad salvadora que puede librar a otros, así como nosotros hemos sido librados. Haznos fieles para hacer eso también. En el nombre de Cristo. Amén.